pues yo vi que hubo algunas reacciones muy interesantes entre ustedes. Sí, hubo algo que les abrió un panorama, llegó a confrontar, y pues de eso se trata, mis hermanos. La palabra siempre tiene la intención de la palabra de Dios, cuando se expresa como debe ser, ¿para qué cree que es? Es para restaurar, es para limpiar, es para sanar. Pero para que haya una restauración, una sanidad, pues también a veces tiene que haber una confrontación. Y la confrontación duele. ¿A quién no le duele que lo confronten? A todos. ¿A quién le gusta ser confrontado? A nadie. ¿Pero usted cree que es necesario que la palabra de Dios saque a la luz las cosas que nos están estorbando? Aunque sepamos o nos demos cuenta o creamos que forman parte de algo, ¿lo vemos tan normal? O sea, a veces vemos tan normal actitudes de nosotros mismos o de otras personas porque pues el mismo mundo nos ha trazado ciertos lineamientos y a veces seguimos caminando como que si fuéramos mundanos. Seguimos teniendo reacciones, actitudes que nada que ver con lo que el Señor nos está instruyendo el día a día. Por eso la importancia del nacer de nuevo. De ahí la importancia de ser una nueva criatura. De ahí la importancia de ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Y bueno, en esta segunda enseñanza de cómo agradar a Dios, vamos a ver algunos aspectos más de los que sabemos que van a agradar a Dios, o vamos a aprender, porque sabemos que desagradan a Dios. En Romanos 8, en el libro de Romanos 8, en el versículo 7, se lo voy a leer. No forma parte de la enseñanza, solamente quiero establecer algo. Dice: las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios. Fíjese, ¿cuáles son las intenciones de la carne? Lo que nosotros tenemos por naturaleza, aunque seamos cristianos. Y dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, o sea, no se sujetan a los mandatos de Dios, a los consejos de Dios. Y dice, ni tampoco pueden. Cuando la carne se obstina, no puede obedecer. ¿Sí sabía usted eso? O sea, aunque somos creyentes, aunque ya tenemos una disposición a cambios, si hay algo muy arraigado, se defiende como, dicen por ahí, como gato boca arriba, ¿verdad? Pero luego dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces eso, aunque esté muy íntimamente arraigado en el corazón, en las costumbres, en los hábitos, desde el momento en que no están acorde a los mandatos de Dios, pues no lo van a agradar a Él. Entonces, la semana pasada lo que vimos fue aspectos prácticos. Así yo le llamo al consejo del Señor. El Señor es muy práctico en enseñarnos, en mostrarnos su voluntad. Y estos consejos son para el desarrollo de la vida cristiana, que al estar establecidos en la Escritura, entonces podemos considerar como agradables a Dios. ¿Por qué? Porque Él los estableció. Él solamente va a respaldar lo que Él habló, mis hermanos. Esa es una de las características del Señor. Él no va a respaldar jamás algo que Él no haya establecido. ¿Sí cree? Porque podemos tener unas ideas así como muy sensacionales. De repente podemos tener así como un concepto hasta de nosotros mismos muy especial. Pero si el Señor nos está normando la vida y las actitudes y la forma de trabajar, la forma de vivir, la forma de expresarnos, tenemos que darnos cuenta que por muy sublime que podamos ver algo, nosotros mismos, hacia nosotros, hacia los demás, si no está establecido en la Escritura, desagrada a Dios. Por eso también, a la par de ver estas situaciones agradables a Dios, también vimos prácticas ajenas al orden, a la santidad y a la justicia de Dios, que al proceder precisamente de la naturaleza caída, pues son gobernadas todavía por las intenciones de la carne y no van a agradar a Dios. En la carta a los tesalonicenses, en el pasaje que estudiamos la semana anterior, vimos cómo Pablo exhortaba a la iglesia a santificarse como un ejercicio personal de la santidad de cada creyente.
Somos santos porque fuimos apartados por Dios y para Dios, para su servicio, para su gloria, mis hermanos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Si el Señor nos apartó, es porque Él desea que seamos como Él lo estableció. De hecho, Él dijo, sean santos como ¿quién? Como yo, porque yo soy santo. Y aquí pues no se trata de considerarse como Dios, sino entender la naturaleza de Dios, que Él es santo y Él desea que el que se acerca a Él sea como santo. Y pues vamos a seguir aprendiendo cómo agradar a Dios con más consejos que generosamente la Escritura nos da. Y le voy a pedir que vaya conmigo al libro de los Efesios, capítulo 4. Y usted va a encontrar que en alguna otra ocasión hemos hablado al respecto, pero como dijo el apóstol, no dejaré de recordarles estas cosas. ¿Recuerda usted en Deuteronomio 6 cuando el Señor dijo, y estas cosas que te mando, las recordarás todos los días y se las dirás a tus hijos y las pondrás en los postes y en los dinteles y las pondrás como frontales en tu cabeza? O sea, ¿por qué? Porque la palabra de Dios tiene que estar establecida en nuestro corazón. Efesios 4:22. ¿Ya se les quitó el frío? ¿Ya tienen calorcito? Entonces vamos poniendo los ventiladores, por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, así dice, despójense del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire, en estas instrucciones vemos una secuencia muy interesante. Despójense, renuévense y vístanse. Habla de un proceso de cambios radicales para llegar a un fin. Pero esto es cuando se reconoce que la condición en que uno estaba no era la mejor precisamente. Si nosotros reconocemos que como vivíamos no era precisamente lo que Dios esperaba y no era precisamente lo que nos hacía que nos fuera bien, por decirlo de alguna manera, pues entonces reconocemos que necesitamos un cambio. Mire, sin conocer al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces usted debió cambiar sus actitudes antes? Sin conocer a Cristo. De repente era inaguantable una situación y ahí platicando muy en corto con quien tenía el problema o viviendo una situación, usted mismo determinaba, no, pues tengo que cambiar. Tengo que hacer algo porque así no puedo seguir viviendo. Y eso era bajo ahora sí que los pensamientos humanos, así sin la dirección de Dios. Ahora imagínese, ahora que tenemos el consejo de Dios. Le voy a pedir que se imagine, para ilustrar un poquito el texto que acabamos de leer, que usted se entera que va a haber un gran evento. De esas veces que usted quiere ir a algo que sabe, un gran banquete muy exclusivo, una fiesta, y usted tiene muchas ganas de ir porque sabe quienes iban a estar ahí, los que pues ya los invitaron y a usted no. ¿A quién le ha pasado eso? Y se queda así como, ay. Además, sabe lo que van a dar ahí, ¿verdad? Lo que van a servir. Dice, no, yo quiero ir, pero por su condición, por algo, también sabe que difícilmente lo van a invitar. ¿Cómo se siente? Pues mal, ¿verdad? Así como que dice, no, pues me están menospreciando. Pero sucede que ese día que ya viene el gran evento, llegando usted de su trabajo o de las actividades que tenga, ya sea usted como varón, como mujer, pues llega a su casa todo desaliñado, sucio, sudado, y bueno, lo está esperando un amigo que lo quiere mucho. ¿Y con qué lo está esperando? ¿Con qué cree? Con una invitación al evento. ¿Cómo se pone? Obviamente, pues le da mucho gusto. Y le da tanto gusto que en su mansión le va a decir a esa generosa persona, bueno, pues sí voy, ya vámonos. ¿Qué cree que le diría a su amigo? Oye, cuando menos, báñate. Ni una peinadita ni nada, ¿o qué, verdad? Algo así. Cámbiate, vístete de acuerdo a la fiesta y no te olvides que te tienes que conducir
de acuerdo al lugar en que vas a estar. ¿No es casi como lógico? Mire, es evidente que espiritualmente así estábamos antes que Cristo llegara a hacernos la invitación al gran banquete. Pero también nos dice: yo ya te invité, pero ahora tú necesitas limpiarte, tú necesitas santificarte. Ya no más del pasado, ya no más de la vida anterior. Cambia de vestido, así dice el Señor en el texto. Hagan morir al viejo hombre viciado, renueven su mente y vístanse ahora como Cristo, ¿verdad? Entonces tienes que cambiarte y tienes que aprender a comportarte como quien tiene un lugar en la fiesta. Mire, como creyentes, como cristianos, independientemente del tiempo que llevemos en la fe, es evidente que ha habido cambios en el carácter de quienes han llegado a la fe, ¿verdad? Algunas distintas formas de pensamiento, de vida. Sin embargo, mis hermanos, estos cambios son mucho más evidentes en quienes realmente han sido sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Porque muchos, por su manera de conducirse, su manera de decidir, de hablar, de actuar, parece que solamente se quedaron muy contentos con la invitación al banquete y se regocijan en ello. Soy hijo de Dios y sí, pero para ellos solamente han hecho algunas modificaciones moralmente aceptables y que les acomodan, pero no han tenido la sensibilidad y la obediencia para hacer los verdaderos cambios que Dios demanda de sus hijos. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Y yo creo que la mayoría de nosotros estamos en una condición así, que todavía tenemos tomadas muchas cosas que el Señor nos demanda constantemente y que no dejamos de hacer por diferentes razones, que además delante de Dios esos razonamientos no tienen validez alguna. ¿Alguien se siente en esa condición? Yo creo que todos. Enseguida, que dice el apóstol acerca de este renovarse, dejar el hombre viciado y vestirse, en el versículo 25 dice, y empiezan las instrucciones. Por eso, desechando la mentira, ya comenzó. Hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, hable verdad. ¿Cuántos pueden considerarse que siempre hablan la verdad y no dejan nada oculto? Nada. Así, transparentes. Esa es una indicación. ¿Usted cree que el que habla verdad agrada a Dios? Sí. Y luego dice, enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo ni den lugar al diablo. O sea, ¿te puedes enojar? Sí. Sí, es natural, es una emoción natural. Pero no pases a otro extremo. Vamos a hablar más al respecto, adelante. Por eso dice, no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Sabe lo que pasa cuando el sol se pone sobre sus ojos? Lo ciega. También se puede interpretar que no pase ese día, que no se ponga el sol sin que hagas las paces. Se puede interpretar de las dos maneras. Dice, ni den lugar al diablo. O sea, ¿quién es el que nos pone esas condiciones de no perdonar, de seguir resentidos? Bueno, el que robaba no robe más. Bueno, es obvio, eso agrada a Dios. Y luego dice, si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir al que padece necesidad. Simple y llanamente, el que robaba con sus manos, ahora con sus manos va a trabajar para dar a los necesitados. El Señor lo cambia radicalmente de lugar, de condición. Eso agrada a Dios. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, grosera, difamatoria, que lastima, que ofende, que produce incertidumbre, ninguna. Antes, palabras que edifiquen. Pregúntese si todo lo que usted habla edifica a los que lo escuchan. Dice, y no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Por qué dice no contristen? Porque cuando uno obra mal, de manera deliberada, ya como hijo de Dios, lo que hace es
contristar, es una forma de decir entristecer o hacer de lado. También se traduce como poner a celos. ¿Por qué? Porque estamos optando por otras opciones, otra forma de pensamiento, y estamos haciendo de lado los pensamientos de Dios. Estos consejos de obedecerse forman parte importante en la limpieza que el Señor hace en el corazón de sus hijos. Por eso continúa diciendo en versículo 31, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia junto con toda malicia. Aquí ya el apóstol se está yendo a fondo. Aquí ya está dando señalamientos muy precisos. Mire, vea la secuencia de este contexto y podemos notar que Pablo está denunciando un estado creciente del carácter emocional y violento del que no se sabe refrenar, del que no se sabe contener. Totalmente contrario al dominio propio, la mansedumbre, la paciencia. Dice enojo, todo enojo. El enojo es un disgusto intempestivo, mis hermanos. Es la explosión inmediata, fuera de control. De esos que tienen una disposición a reaccionar violentamente así. Coloquialmente se dice mecha corta, peleoneros. ¿Cuántos? No levante la mano, pues se van a agarrar aquí. Mechita corta, así. Mire, los mecha corta cada vez la cortan más. En lugar de que la hagan así, larga. Así de que puedan pasar. No, hay quienes son mecha corta y dicen, no, pues así soy yo. ¿Y qué? No, espérate, ya. No. Del enojo dice ira. Y ya la ira es el arrebato, la agitación emocional que expresa violentamente, pero ya un rencor acumulado. Ahí ya hay hasta deseos de venganza. O sea, el enojo es intempestivo, pero la ira ya te lleva a sacar los rencores, los resentimientos. Así como una olla de presión que de repente estalla. ¿Alguien se identifica con eso? No diga que sí, nada más. Desde aquí se ve todo. ¿En serio? Y del enojo, ira, viene gritería. Vea la secuencia que dijo Pablo. ¿Qué pasa después de que te enojas, que te pones iracundo? Gritería. Hay unos que tienen una voz así que taladra así. Porque esta es la reacción verbal, es la expresión violenta, fuera de control, con gritos, bajo algún trastorno emocional, y puede ser de dolor, de tristeza o de ira. Pero es algo que se manifiesta ya a través de la expresión verbal. Y eso lleva a la maledicencia. Maldecir, mis hermanos, es decir mal. O sea, no decir las cosas. O sea, no estamos hablando de maldecir en el sentido de una maldición. No. Maldecir es el lenguaje ya ofensivo, destructivo, el lenguaje corrupto de lo que hablaba Pablo en este mismo pasaje. La calumnia, la difamación, el juzgar sin justo juicio. Alguien te dijo algo y sin preguntar, no, así fue, así es, y transmites. Eso hace mucho daño. ¿Cuántos han sido víctimas de la difamación prejuiciosa? ¿Qué se siente? Es murmurar sin pruebas. Es malinterpretar situaciones o conversaciones. A veces ni estás enterado, pero vas pasando y de repente alguien escucha algo, está platicando la hija con la mamá en un cuarto y están diciendo algo. A lo mejor están platicando de una película, de algo, y pasa el esposo y estaban hablando de mí, ¿verdad? ¿No es normal eso? Más bien es anormal. ¿Por qué no preguntas cuál película estaban viendo, verdad? Pero cuando hay una disposición al señalamiento, todo es malo. Maledicencia, y de ahí malicia. Y esta ya es la maldad intencional, es una bajeza moral que muestra lo destructivo que una persona puede ser. Salen sus verdaderos rasgos. Es esa inclinación perversa de pensamiento, de obras, que indican crueldad a quienes se deleitan hiriendo al prójimo, porque es maldad pura, malicia. Y mire, cuando un creyente, y eso es lo que me llama la atención, estos consejos se los está dando a la iglesia Pablo.
De entrada yo creo que ya algunos se identificaron con esto. Por eso la importancia de la palabra de Dios, mis hermanos, porque cuando un creyente permite que estas manifestaciones o estos sentimientos crezcan en su corazón, se endurece, transformándose en amargura por tanto resentimiento acumulado. Y así es como la amargura lleva al enojo, los estallidos temperamentales, el enojo se convierte en ira, al estado de agitación emocional, pasa a la gritería, las ofensas verbales, la gritería se extiende a la maledicencia, las palabras que expresan un deseo de dañar, y ese es el terreno más fértil para que surja la violencia física, donde lo más lamentable es que las personas más cercanas son las que sufren este tipo de violencia. Este fin de semana se dieron de esas marchas, de esas que dicen que el día de la no violencia fue la no violencia contra las mujeres, después que la no violencia contra los niños. O sea, marchas y manifestaciones. ¿Por qué tanta marcha en contra de la violencia? Porque la violencia es parte de la vida del hombre por su corazón no arrepentido, mis hermanos. Pero que esto se dé en el seno de la iglesia, son terribles actitudes totalmente reprobadas por Dios, mis hermanos, pero en las que fácilmente se puede caer cuando no se guarda el corazón. Por eso manda a la iglesia el Señor a través de Pablo que todo eso sea desarraigado. Por eso dice: quítese de ustedes y da esta relación. Quite del corazón todo esto. ¿Desea usted agradar a Dios, mi hermano? Quite todo aquello que lo pueda llevar a circunstancias como esta. Y estoy hablando solamente de lo que comienza por un enojo y se empieza a dar, y palabras sacan palabras. Así que, mis hermanos, tengan cuidado con el temperamento. Por eso el Señor nos habla como fruto espiritual del dominio propio, la mansedumbre, la paciencia, el amor, la benignidad. Qué diferente. Por eso lo manda a sustituir con virtudes que Jesucristo mostró en su caminar sobre la tierra: la misericordia, el perdón. Y esto es lo que va a hacer evidente la nueva naturaleza del creyente, no lo otro. Imagínate tú explotando de esa manera, señalando de esa manera, hablando de esa manera y diciendo que eres cristiano. Mejor no digas que eres cristiano, no deshonres al Señor. No sea que por ti el nombre de Jesucristo sea blasfemado, sea vituperado, mis hermanos. Tenemos que ser congruentes con la fe que profesamos. Por eso dice el apóstol, más bien, versículo 32, estamos sobre ese capítulo, ese capítulo. En el versículo 32 dice: más bien sean benignos y misericordiosos los unos con los otros. O sea, benigno, ¿qué es? Bondadoso. Bondadoso. Representa algo que es placentero. Por eso identifica este carácter de bondad. Y en el creyente debe formar parte de su carácter, un carácter de bondad, de ser placentero, de dar ganas de hablar con esa persona. Esa es una persona amable. Mire, una persona amable no es el que es cortés. O sea, a veces confundimos. Ser cortés y caballeroso es que tú pongas el brazo a la dama, la silla, que le abras la portezuela, todo eso. Eso es cortesía. Pero ser amable significa que eres digno de ser amado. Así como cuando dices, este es despreciable, este es amable. Al amable lo quieres saludar, le hablas por teléfono, lo quieres abrazar. ¿Por qué? Porque sientes esa necesidad. Y al que desprecias, ¿qué? Le sacas la vuelta, como al Grinch, ¿verdad? Algo así. Sean benignos. Pero el Grinch cambió, ahora que me acuerdo. Pero ¿cuándo cambió? Cuando cambió su corazón. No está en la Biblia, pero aplica. ¿Cuántos Grinch tienen que cambiar el corazón? No levanten la mano, ya se pusieron verdes así. Misericordia, ser benignos y misericordiosos.
Es el acto compasivo, la misericordia, que llega a tener empatía con quienes tienen necesidad. Mire, el jueves pasado tuvimos esa enseñanza, misericordia quiero. Yo le animo a que la escuche. Fue la enseñanza del jueves pasado. Y bueno, ahí hablamos acerca precisamente de la misericordia que Dios demanda de sus hijos, de su pueblo. Entendiendo que todos queremos la misericordia de Dios, pero muy pocos queremos extender la misericordia. Queremos la misericordia para nosotros, pero no buscamos para los demás misericordia. Sin embargo, el Señor dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. Le decía yo a los hermanos: ¿quieren tener la misericordia de Dios en sus vidas? Sí, ahí está la respuesta. ¿Sean qué? Misericordiosos. Y continúa el apóstol diciendo: perdónense los unos a los otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ese es el detalle. Perdónense como ¿quién? Como Dios los perdonó en Cristo. ¿Quién sabe qué es el resultado, su presente y su futuro en la eternidad, una consecuencia del perdón de Dios? Mire, el perdón es vital para la vida de la iglesia, porque es la gracia de Dios que nos permite reconciliarnos con Él. Pero a quien se arrepiente, a quien arrepentido de su pecado por medio de la obra de redención en Cristo, nace a nueva vida y por eso tiene un lugar eterno en el cielo, porque tiene el perdón de Dios. Perdonar significa liberar, pasar por alto, y eso fue lo que Dios hizo con nuestro pecado. Sin embargo, para que esto fuera posible, su justicia debió ser satisfecha. Y el costo fue ¿qué? La sangre de Cristo vertida en una cruz. La Biblia lo expresa en dos pasajes que vamos a leer rápidamente. Yo le voy a leer. Usted los conoce. En Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos estábamos en la misma condición, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Y en Romanos 6:20 dice de esta manera: cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia, pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Normalmente nada más se lee el último versículo, pero tenemos que ir a los contextos para entender qué es la fuente de lo que el Señor nos está diciendo. Por tanto, si Dios mostró su amor siendo bondadoso, misericordioso y perdonador con cada uno de nosotros, ¿sí lo reconoce? Entonces, ¿qué es lo justo? Que seamos ¿qué? Perdonadores, misericordiosos. ¿Para quiénes? Los demás. ¿Quiénes? El que sea. Obviamente comenzando por la familia. Pero para esto tiene que haber una verdadera convicción del precio de nuestra paz, mis hermanos. Una profunda gratitud de la condición de pecado de la que fuimos rescatados y el destino eterno que ahora tenemos. No entender, mis hermanos, no entender ni discernir la gracia y la misericordia de Dios es la consecuencia de tanta falta de perdón entre los miembros del cuerpo de Cristo. No entender esto. Como lo digo en otras ocasiones, cuando hacemos de la gracia un derecho, estamos perdidos. Nos olvidamos de lo que el Señor hizo por nosotros y pensamos que merecemos todo, mis hermanos. ¿Y qué cree? Esas actitudes de soberbia afectan a la iglesia y a la propia familia de quien actúa de esa manera. ¿Qué es la falta de perdón? Una evidencia que el orgullo, la intolerancia y la soberbia continúan gobernando el corazón de muchos creyentes, a pesar de haber sido abrazados por el amor de Dios. ¿Cómo anda su corazón en cuanto al perdón? Porque lo más grave es cuando un cristiano no perdona, es que es como si creyera
que las ofensas cometidas en su contra han sido mayores a los agravios y pecados que él cometió delante de Dios, por los que tuvo que pagar Jesucristo con su vida. Y además, si reconociéramos que la mayoría de los agravios, ofensas y situaciones por las que pasamos o que se presentan son consecuencias de nuestra conducta y decisiones personales, imagínense qué podría avalar la decisión de algunos para no perdonar o pedir perdón y seguir abrazando esa terrible carga de rencor, de resentimiento que los mantiene presos en la cárcel de la amargura, algo de donde el Jesucristo ya les ha libertado. ¿Cuántos siguen cargando con ese bulto, esa carga, ese peso de amargura, de rencor, de resentimiento? No lo pueden soltar. Y son hijos de Dios. Y expresan su fe, pero su corazón está angustiado de tanto rencor. Mire, la falta de perdón ciega el entendimiento. Y esa es una evidencia de una conciencia insensible. Es una manifestación del mal que produce un corazón contaminado, endurecido, lleno de amargura. ¿Cuántos, por no perdonar, han sufrido ante una situación irreversible por no perdonar? Una separación matrimonial, el abandono de los hijos que los padres y entre ellos hubo una falta de perdón. ¿O cuántos han llorado ante una tumba las consecuencias de su orgullo y su obstinación por no haber perdonado, por no haber buscado la reconciliación con quien ofendieron o les llegó a ofender? Y ahora lo quieren hacer delante de un sepulcro frío. Una poetisa llamada Ana María Rabaté decía: no llenes tumbas de flores, llena de amor corazones en vida. No está en la Biblia, pero es un buen razonamiento. Entonces, mis hermanos, ¿será importante la práctica del perdón entre nosotros, entre los hijos de Dios? ¿Qué cree? Porque además hay consecuencias espirituales para quien no perdona. Mire, el que no perdona tiene problemas con Dios. Vamos a Marcos 11, por favor. Qué importantes esas enseñanzas ahora que está terminando el año, porque mire, que no transcurra más tiempo sin que usted tome decisiones. Y vamos a seguir estudiando. Marcos 11:24 dice: por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. ¿Quién dice amén? Ay, sí, aleluya, gloria a Dios, en victoria, hermanito. ¿Verdad? Declaro, decreto y confieso positivo. Ahí nos sale todo lo pagano, ¿verdad? Sí, porque esas frases son paganas. Esas frases vienen de procesos metafísicos que se han introducido dentro de la iglesia, lamentablemente. Entonces dice: y se les concederá lo que ores. Dice, como que viene ahora el condicionamiento: y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónanle, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Entonces no es nada más pedir, tenemos que tener un corazón diferente. Dice, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. A ver, explíqueme, ¿quién quiere quedarse con el tambache de pecado sin perdonar? ¿Quién quiere? Nadie. Entonces, ¿ya perdonó? A ver. Piensen en esto. ¿Ustedes saben que la falta de perdón es pecado? ¿Y saben que el pecado es el que nos separa de Dios? Entonces, si su corazón está lleno de amargura, resentimiento y rencor por no perdonar, ¿creen que su Padre Celestial pasará por alto sus malas intenciones, perdonará sus pecados y va a contestar sus oraciones? Nada más por sentido común. Entonces, a ver, o sea, si lo sabemos,
Ahora imagine algo. ¿Qué tal si la persona que le ofendió, que pecó contra usted, se ha arrepentido delante de Dios? Y el Señor le extendió su perdón y nació de nuevo. Y ahora, como hijo de Dios, está deseando restaurar, te busca, te pide perdón. ¿Tú qué vas a hacer si Dios ya lo perdonó? Pero hay quien se siente mejor que Dios. ¿Alguno ha escuchado o quizás ha expresado estas frases? Pues que lo perdone Dios, porque yo para nada. ¿Te sientes más bueno que Dios? O yo ya lo perdoné, pero que no se me pare por enfrente porque no respondo. O sea, no sé cuántos lo han dicho, no sé cuántos lo han pensado, no sé cuántos lo han escuchado, pero eso no viene de Dios. Hemos leído que Jesús dijo que si no perdonamos a los demás, nuestros pecados se van a ir acumulando por la falta de perdón. Y con esto no estoy diciendo que se pierde la salvación, no se trata de eso, pero sí que su relación con Dios está siendo afectada. O sea, en este caso no es cuestión de salvación, sino de condición delante de Dios. Y esa condición, pues está afectando ¿qué? Su relación con Él. Y muchos están siendo afectados por su falta de obediencia, por su falta de sensibilidad al perdón, ya sea dándolo o pidiéndolo. Pero mire, muchos piensan que solamente necesitan dar el perdón. ¿Se sienten tan buenos? No. Si vienen y me piden perdón, yo los perdono a todos. Pero no son capaces de decir, yo tengo que pedir perdón. Como lo he dicho en otras ocasiones, somos muy buenos para ver paja, pero muy malos para ver vigas. Entonces no se permita hacer de lado el consejo de la palabra por persistir con conductas que Dios reprueba y por la obstinación de un carácter que no se ha permitido ser moldeado. Su relación con Dios se pierda y pueda llegar a pagar consecuencias de ese pecado, porque este es un pecado, mis hermanos. Perdón. Yo lo animo, mi hermano, a que evalúe su conducta, su comportamiento y su corazón en cuanto al perdón, ya sea pidiéndolo o dándolo. Recibamos más consejos prácticos, mis hermanos, para que les vaya bien en todas las áreas de su vida. ¿Desea las bendiciones de Dios? ¿Desea el consejo de Dios? ¿Estamos aprendiendo algo? Pues ahí les va más. Colosenses 3:18, por favor. Dice en Colosenses 3:18, esposas, estén sujetas a su esposo como conviene en el Señor. Estos versículos han sido muy controversiales cuando se toman de manera literal. En Efesios 5 dice, esposas, respeten a sus maridos. Entonces, la sujeción tiene que ver con el respeto. Como conviene en el Señor, es de la manera como Dios expresa a la mujer, a la esposa, que se debe comportar con el esposo, pero que también depende del comportamiento del esposo. Por eso en el 19 dice, esposos, amen a su esposa y no las traten con dureza. Entonces, por un lado está el respeto. Por otro lado, ¿qué debe estar? La ternura. En Efesios 5 añade, como Cristo amó a la iglesia dando su vida por ella. Entonces no se trata de decir, tú te tienes que sujetar a mí, tú te sometes, yo soy aquí Juan Camaney. No, mi hermano. Eso le hace a usted aborrecible delante de Dios, varón. Entonces las instrucciones son precisas, porque son instrucciones de Dios, porque Él fue quien nos creó y sabe perfectamente la naturaleza de cada uno. Al varón lo hizo de la tierra, lodo frío, áspero. De ahí su tendencia a la frialdad, a la rudeza, poco sensibles. Pero para ellos, para el hombre, es importante el respeto, la admiración, sobre todo de parte de su esposa. El varón es muy dado a decir, ¿cómo lo hice? O que la esposa le diga, ay, mira qué bien te quedó esa puerta. O sea, algo, ¿verdad?
Mira que te traje esto, ay, era lo que le gustaba a tu mamá, pero muchas gracias. Sí, o sea, hay una respuesta siempre, ¿no? Y a la mujer la hizo de la calidez del costado de Adán, cerca de su corazón. Por ello son más delicadas, sensibles, tiernas y requieren de mucho cuidado y amor por parte de sus esposos. Entonces el Señor sabe cómo compensar esto. No hay parcialidades, mis hermanos. Los dos son iguales delante de Dios. Entonces, así como la mujer debe demostrar su amor al esposo con su respeto, el varón con su cuidado y respeto demuestra su amor a su esposa. ¿Sí me voy a entender? Entonces la pregunta, varón, ¿amas a tu esposa? ¿Sí o no? Miren cómo se quedaron. Yo no soy responsable de lo que suceda allá afuera. A ver, varón, ¿amas a tu esposa? Trátala con ternura y delicadeza. Mujer, ¿amas a tu esposo? Hónralo con tu respeto. ¿Ya ven qué lindas las mujeres? Se merecen un super regalo en la Navidad, mis hermanos. Super regalo. Así que ya oyeron, varones, y ya. ¿Y las mujeres dicen? Ahí está. Y luego me defienden afuera, ¿no? Versículo 20, estamos en Colosenses. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. ¿En qué? En todo, porque esto es agradable en el Señor. ¿Cuántos hijos hay aquí, aunque estén casados? Muchos. ¿Cuántos tienen la dicha de tener a sus padres todavía? Efesios dice, porque es justo, y además añade, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Entonces, hijos, no importa tu edad, y más si estás en el seno familiar, el mandamiento es, obedece y honra a tus padres, es decir, honra con tu obediencia a tus padres. Y quiero enfatizar algo, la Biblia no dice que honremos a nuestros padres de acuerdo a lo que pensemos de ellos, por sus actos o su comportamiento pasado. No, mis hermanos. La mayor de las veces nuestros padres no conocieron al Señor. No conocieron al Señor. Entonces el Señor lo que te dice a ti como hijo es que honres a tus padres, solamente porque son tus padres, nada más. No es que me hizo, es que me abandonó, es que hizo. No. Son tus padres. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tus padres. Y la honra a los padres, cuando estás en el seno materno, en el seno de la casa, por decirlo mejor, en el seno familiar, pues es con obediencia. Sin embargo, llega un momento en que estamos fuera de casa, pero la honra a los padres se les da con el cuidado. No puedes desampararlos. Entonces, si algo guardas en tu corazón respecto a alguno de tus padres, lo primero que tienes que hacer es dejar de juzgarlo y perdónalo. Saca de tu corazón cualquier cosa que te impida obedecer este mandato de Dios para que te vaya bien. Quizás tu papá ya no esté, tu mamá, pero quizás ese rencor ahí está. No te has despojado de ese resentimiento. ¿Quién está cargando con eso tan desagradable? Si ya ellos ya no están, quítate esa carga. Recuerden que todos estamos sujetos a pecar, a cometer errores y tomar malas decisiones, cometer pecado, en ocasiones irreversibles. Pero todos, de manera individual, cada uno dará cuentas a Dios, mis hermanos. Y lo que nos está diciendo el Señor es: hijos, honren a sus padres. Pero después dice en el versículo 21, padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. ¿Ven cómo el Señor toma el consejo para todos? Papás cristianos, por favor, no exasperen, no violenten, no presionen, no provoquen a ira a sus hijos para que no se desanimen. Ámenlos y muestren el camino de Dios. Esa es su responsabilidad. Siembren en sus corazones la semilla de la palabra de Dios, abónenla con amor, con paciencia, con buen ejemplo, regándola
del verbo irrigar, no regándola. Regándola, humedeciéndola, irrigándola con un testimonio conforme al corazón de Dios, y dejen que el Espíritu Santo obre en ellos. Mire, recuerde algo, mi hermano, mi hermanita, con todo respeto. Finalmente ellos tendrán que tomar sus propias decisiones en muchas áreas de su vida, ¿sí o no? Como una carrera, un oficio, un trabajo, una esposa, un esposo. ¿Quién escoge la esposa? El que se va a casar con ella. ¿Quién escoge al esposo? Lo mismo. Usted no se va a casar con la nuera. Pero también, entre otras cosas, él va a elegir la profesión de su fe. Él es el que va a decidir seguir y caminar con Cristo o no. ¿Sí o no? Entonces, no comprender esto, mis hermanos, ha hecho que muchos padres cristianos se sientan frustrados, tristes o molestos al ver cómo sus hijos, que desde pequeños con tanto amor los llevaron a la iglesia, desde chiquititos, ¿verdad? Y en la alabanza, en la iglesia infantil, sí, yo lo veo, mis hermanos, cómo se alegran ustedes de ver a sus niños haciendo sus trabajos, se asoman a la alabanza, los niñitos levantando sus manos, de repente les ponen una alabanza en la casa y ya hasta le compré un panderito a mi niña, porque felices de la vida todos, sí. Pero después de toda esa experiencia, ya a veces desde la adolescencia, los empiezan a ver rebeldes y totalmente ajenos a la fe. Eso es triste, es frustrante, sí. Pero yo les digo, no se frustren ni se molesten, tampoco los juzguen ni los presionen. Solo sigan siendo los padres que ellos necesitan. Ellos necesitan a sus padres independientemente de las decisiones que tomen. ¿Sí o no? Aunque se equivoquen. Ellos simplemente necesitan que la semilla que usted sembró se siga regando, se siga abonando con amor, con buen ejemplo, con testimonio, para que algún día dé fruto. A lo mejor usted no lo llega a ver, pero dejó la siembra. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando. No exasperen a sus hijos, ámenlos, abrácenlos, para que no se desanimen. ¿Quiere usted que su hijo camine con Dios? Mire, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Siembre la semilla. Dice instruye. Cuando escuchamos la palabra instrucción, pensamos que solamente es dar indicaciones, órdenes o enseñar algo. Y en parte sí es así. Sin embargo, la instrucción resulta obsoleta si no se complementa con el buen ejemplo, con el seguimiento, lo que debe ser mientras el hijo esté bajo la cobertura paterna. Pero si su hijo lo ve a usted maltratar a su esposa, o sea, a su propia mamá, y lo ve con una botella, con una copa, lo ve haciendo las cosas que usted hace con soberbia, con orgullo, aunque usted sea cristiano, ¿qué cree que está sembrando en el corazón de su hijo? No podemos ser ajenos al consejo de Dios. Versículo 22: siervos, obedezcan en todo a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando se les está mirando como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres. Mire, todos sin excepción tenemos que rendirle cuentas a alguien, aunque usted no lo crea. Desde el empleado, el obrero, el ayudante, o ya empleado de confianza, gerente, director de una empresa, aún el dueño tiene que darle cuentas a alguien. ¿A quién cree que le va a dar cuentas el dueño? Físicamente, pues Hacienda, pero también a la sociedad. También le tiene que dar cuentas a su esposa, le tiene que dar cuentas a su familia. Pero hay esposos que dicen: no, este es mi negocio, yo hago aquí lo que yo quiero y tú no te metas, mujer. Si usted es de esos,
guarde su corazón, porque lo que usted tiene no es suyo, varón, le pertenece a su familia. Y en su familia, la primera, ¿quién es? La esposa. Nuevamente las esposas dicen amén, pero ¿qué cree? Este es un hecho contundente. Lamentablemente en una sociedad machista esto no está bien visto, aparentemente, por los hombres, pero eso es lo que Dios dice. Entonces tenemos que dar cuentas, obedecer en todo, pero aquí dice la Escritura, sin estar bajo el escrutinio, la supervisión de alguien. O sea, no lo hagas para los hombres, no te estés cuidando de que alguien te vea, sino para Dios. Y esto habla de integridad, de honradez, de sometimiento, de respeto. Mire, es bien, no sé qué palabra usar, patético quizás, que nos estemos cuidando de los jefes, pero no nos cuidemos de que Dios está en todas partes. Lo reconocemos como omnipresente, omnipotente, omnisciente, ¿sí o no? Otra vez, tons. ¿Qué crees que Él no sabe tus pensamientos antes que los expreses, tus palabras? Que Él no sabe tu conducta, o sea, ¿quién es el que tiene que cambiar? Nosotros. Entonces, mis hermanos, este debe ser el carácter de quien sabe que la fuente de sus ingresos, porque está hablando de amos que sirven, de siervos que sirven, pues toda la fuente de sus ingresos proviene de Dios y por tanto lo hace como para Él. Resulta muy lamentable ver cristianos menospreciando la fuente que Dios ha puesto para bendecir su vida. Malos empleados, deshonrando la fe que profesan. Ay, pues nada más me llevé un lápiz. Mi hermano, no. Es que nada más fue el cambio. No. Estás delante de Dios. No importa, mis hermanos, ser un obrero, un empleado, trabajador de oficio, profesionistas, empresarios o un siervo de Dios, alguien que ministra a la iglesia. Todos tenemos que entender que nuestro trabajo tiene que ser hecho como para Él. Él es nuestro mejor supervisor, Él es nuestro mayor testigo, y que con nuestro trabajo honremos a quien es dueño de todas las cosas, y que por gracia, ¿qué cree? Solamente nos ha hecho administradores. Seamos buenos administradores de las riquezas que el Señor nos ha provisto. Y no estoy hablando solamente de lo material, porque las riquezas del Señor son todas las que usted tiene a su alcance: espirituales, físicas, materiales, el consejo. Dice el 24, continuamos: sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, a Cristo el Señor sirven. Entonces, ¿para quién estamos trabajando? Para el Señor. Dice, pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas. Con la vara que mides, ¿qué crees? Algún día serás medido. Algún día serás medido. Hay quienes siguen actuando de manera mala, de manera desobediente, de manera irreverente ante el consejo de Dios, creyendo que porque no llega el juicio inmediato están bien. No, si a mí Dios de todas maneras me bendice, no creo que esté yo tan mal, me va muy bien. Sí, te va bien en lo que te conviene. Yo te pregunto, porque te va bien en tu trabajo y hay prosperidad, ¿es un equivalente a cómo te va en tu casa? ¿Qué debe ser más importante para el varón? ¿Su trabajo o su casa? ¿Dónde le tiene que ir bien? En su casa, con el respeto de su esposa, con el amor de sus hijos, haciendo que su casa sea un oasis de paz. ¿Sabe quién necesita un oasis de paz? Todos. Usted, varón, cuando llega a su casa, ¿qué quiere? ¿Llegar a un lugar donde todos le dan la vuelta, donde hay malas caras, o donde todos lo abrazan, donde está todo así como... ¿Sí sabe a lo que me refiero? ¿Qué se siente cuando te abrazan? Cuando, oye, ya llegaste y aquí está la comida, y si no hay comida, a ver qué hacemos. Pero hay voluntad, hay algo que tú dices, aquí sí me quieren, pero por mí. Recordemos que sin distinción
de cada acto, de cada palabra, de cada pensamiento. Daremos cuentas a nuestro Señor. Pero hay muchos creyentes duros de corazón que viven como si jamás vaya a llegar ese día. Y por sacar adelante sus propios argumentos, justifican para sí mismos cualquier cantidad de conducta reprobable a un pecado que ofende a Dios, afecta su relación con Él, afecta su vida espiritual, afecta a su familia, pero son obstinados. Eso no agrada a Dios. Dice Efesios 5, vayamos ahí, ya casi terminamos, mis hermanos. Hay tantos consejos del Señor para una vida diferente, mis hermanos. Dice, por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Y este es el punto culminante de cómo agradar a Dios, el amor. Pero el amor para nosotros, mis hermanos, es el que tenemos que expresarle a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque nosotros también somos un resultado y consecuencia del amor de Dios. Y los creyentes tenemos que expresarlo con sinceridad, considerando que todos, la gran mayoría de la gente, somos difíciles de tratar, ¿sí o no? Y así como somos, ¿qué cree? Nos tenemos que amar. ¿Reconoce usted que usted es difícil de tratar? ¿O es una perita en dulce? Entonces, mi hermano, así como usted quiere que lo amen como es, usted haga lo mismo. Dice primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Fíjese las palabras. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Nosotros recibimos de él, o sea, Juan está hablando, dice, lo recibimos de Jesús. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La palabra hermano aplica a semejante, conocido. A quienes han visto, son los que usted ve todos los días. Convive con ellos. A otros quizás solo los conoce. Hay quienes también el Señor solamente pone a su lado, mostrando una necesidad. ¿Cómo lo ama? Por eso la verdadera prueba de nuestro amor a Dios es demostrando amor por los demás. Si alguno quiere probar que es un verdadero creyente y no es mentiroso, entonces la pregunta es, ¿ama realmente a su prójimo como a sí mismo? ¿Y su prójimo más cercano quién es? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? Si somos conscientes de esto, mis hermanos, entonces no nos va a costar trabajo hacerles el bien, perdonarles, sin importar el por qué y el cómo, simplemente porque es la persona que está a mi lado y la amo. Porque si Dios perdonó nuestro pecado una vez y para siempre, lo vino a ser un hecho pasado. Si tú ya perdonaste, entonces ¿cómo tienes que verlo? Como un hecho ¿qué? Pasado y olvidado. Mostrar el carácter que Dios está mostrando en ti. Conclusión, mis hermanos. ¿Desea agradar a Dios? ¿Sí? Entonces ahora tiene algunos consejos, no muchos, pero sí suficientes razones con qué comenzar. ¿Qué identificó? Comience por estos. Bajo la comprensión que si no dispone su corazón a la obediencia de la palabra y a la guía del Espíritu Santo, corre el riesgo de quedarse como un mero espectador de la gracia de Dios, derramada en quienes sí están dispuestos a pagar el costo de complacer al Señor, como verdaderos hijos amados. A veces muchos se conforman con ser espectadores. Entonces, mis hermanos, sean sensibles al poder y la fidelidad de la palabra, aunque duela. Porque lo más probable es que el Señor ha estado tocando áreas que nunca ha querido entregar, y por esa obstinación su vida no ha dado el fruto que como hijo el Señor está esperando de usted. Pero el Señor es fiel, mis hermanos, y no deja de recordarnos estas cosas.
¿Cuántas veces ha escuchado usted algo que se le hace conocido? Que el Señor le ha demandado, que el Señor le ha recordado. Hasta puede decir, como que esto ya lo predicó el pastor, ¿sí? Pero yo le preguntaría, ¿se acuerda que lo prediqué? ¿Qué hizo con ese consejo de hace un año? ¿De hace 2 años? ¿O será que no le gusta que se lo esté recordando? Porque es el Señor, mis hermanos, el que siempre, ahorita es una enseñanza, es una exposición de la palabra, pero yo le aseguro que el Señor está constantemente recordándole que las cosas que está haciendo, que la forma como usted está viviendo, la manera como trata a sus semejantes, no es precisamente la que agrada a Dios. Así que, ¿queremos agradar a Dios, mis hermanos? Vamos a decírselo en una oración, si gusta ponerse de pie. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Y aquí estamos, Señor, reunidos, tus hijos. Hemos recibido tu consejo agradable, el que transforma vidas, el que nos lleva cara a cara con nuestro pecado, con nuestra condición, y que nos hace reconocer la necesidad de hacer cambios. Has hablado al corazón de los padres, de los esposos, de los hijos, de las mamás, de los papás. Has hablado, Señor, a tu iglesia. ¿Cuánto habremos que entregar cada uno? Solamente tú lo sabes, Señor, y a la persona que tú estás redarguyendo con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Así que, Señor, yo los dejo en tus manos para que tu Espíritu les siga recordando tus palabras y que tomen decisiones, Señor. Decisiones tan radicales que les van a beneficiar primero a ellos, porque va a cambiar su manera de pensar, va a cambiar hábitos, va a cambiar cosas que ya no deberían de estar ahí desde hace mucho tiempo, pero van a beneficiar tanto, Señor, su vida, y sobre todo su relación contigo se va a restaurar. Así que, Padre, trabaja en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, en el corazón de los que estamos escuchando este mensaje. Trabaja en ellos, Señor. Muéstranos nuestra condición. Examínanos, Señor. Escudriña nuestro corazón y muéstranos si hay maldad en él. Y enséñanos el camino. Así como el salmista, Señor, clamaba a ti, clamamos en esta tarde. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la bendición de tener ese consejo a tiempo, y ponemos nuestras vidas delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.